Hola, buenas tardes. Estamos aquí muy contentos presentando un nuevo webinar, como ya es costumbre para el Consejo Ciudadano. Estamos muy agradecidos en que nos acompañen. Esta vez queremos tocar temas muy importantes que nos corresponden a nuestra área en específico, la dirección jurídica. Es el acompañamiento jurídico y para pues a ir a un tema en específico hablaremos de la asesoría jurídica y las funciones de un asesor jurídico o asesora jurídica, que bueno, en este momento ha sido un tema muy relevante dentro del Consejo. ¿Por qué? Porque estamos buscando acercarnos a la ciudadanía a través de programas que ayuden a los usuarios y usuarias que se acercan con nosotros a acercarse a las autoridades. En este tema o en este punto es a través de la denuncia, y cuando denuncian, pues ¿qué sigue? Entonces es el punto de conseguir un asesor o asesora jurídica, así como lo establece pues nuestras leyes, ¿no? A partir de las reformas que se dieron en temas de derechos humanos, en temas del sistema penal acusatorio, pues se contempla una figura. Esto es porque anteriormente no se hablaba de la asesoría jurídica, más bien no se hablaba de la víctima. La persona que denunciaba, aquella a la que había sido resentida o víctima de algún hecho con apariencia de delito, que había sufrido un menoscabo, ya sea en su patrimonio psicológico, emocional, en sus pertenencias, con su familia, con sus posesiones, solamente se dedicaba a realizar una denuncia y pues era el único o su única parte, única labor dentro de esta denuncia, y pues ya las autoridades se enfocaban principalmente pues en investigar el hecho y a las personas que probablemente pudieron haber cometido este acto. A partir de estas reformas y pues de la entrada al vigor del sistema penal en el Código Nacional y en la Constitución, ya se habla de la figura de la víctima. Es decir, ya es una parte muy importante dentro de las investigaciones. Y pues, ¿qué busca al final este nuevo sistema? Pues que la víctima encuentre o conozca la verdad, que se le repare el daño y que pues que sea un ente partícipe en todo dentro del procedimiento que se va a investigar. Y pues cuando decimos reparar el daño, pues es que ella reciba un poco de alivio o ser acogida respecto a los hechos que habrá sufrido. Esto es que ya la víctima juega un papel muy importante, y entonces el Consejo Ciudadano buscó o volteó hacia este sector de la ciudadanía que está siendo vulnerado respecto a hechos que pues no dejan de suceder. En este caso son delitos, ¿no? Entonces es muy importante que pues a través de, en este caso del Consejo Ciudadano, se haya creado este programa de acompañamiento jurídico, en donde ya tenemos una intervención de como asesores jurídicos dentro del mismo procedimiento. Lo que estamos buscando es dar ese acompañamiento integral a víctimas. Por eso es que estamos acercándonos a aliados, estamos buscando convenios de colaboración con aquellas instituciones, ya sea gubernamentales o asociaciones civiles, que se dedican principalmente a esta labor de acompañamiento jurídico, ya sea a través de asesoría jurídica o de apoyo psicológico. Lo hacemos con la finalidad de que todos los usuarios y usuarias que se acercan al Consejo tengan una asesoría, una orientación correcta. Y desde aquí, pues nace desde que llaman al Consejo Ciudadano, al Centro de Atención Telefónica, que también es otro programa del Consejo Ciudadano, en el que podemos realizar una llamada, solicitar una orientación en caso de que se percaten los asesores, que también son abogadas y abogados, que existe un tema de algún delito. Se revisa un catálogo de delitos que más adelante nuestra invitada nos va a comentar y nos va a hablar un poco del tema. Y bueno, ya una vez que se identifica este tema del delito, se puede tomar una denuncia con nosotros, ya que tenemos un Ministerio Público orientador adscrito al Consejo Ciudadano, y posteriormente pues al realizar la denuncia ya se canaliza al área jurídica, en donde se revisan unos requisitos mínimos indispensables para poder ser acreedores de este acompañamiento o asesoría jurídica totalmente gratuita. Y pues por eso es que queremos tocar este tema el día de hoy, porque creemos que existe una necesidad imperante de acompañar a todas las personas que han sido víctimas de algún delito, de la violencia y de la delincuencia que actualmente se vive en el estado de Puebla, y que pues es innegable que cada día pues no cesa, crece, y pues también la asesoría jurídica que se brinda dentro del estado pues está siendo rebasada.
ya que es un derecho, como así lo vamos a mencionar un poco más adelante, es un derecho de toda víctima contar con un asesor jurídico, pero pues al adentrarnos en estos momentos en el tema de buscar oportunidades de quién nos puede brindar esta atención, pues muchas veces las instituciones públicas se ven rebasadas y pues las que no somos públicas, como somos organizaciones ciudadanas, también estamos buscando la manera de que esta atención sea integral, pero muchas veces también nos gana el tema de cuántas personas requieren este servicio. Sin embargo, estamos dando todo lo que tenemos dentro del Consejo, nuestros recursos, para poder abordar este tema. Vamos a hacerles una breve presentación de lo que creemos. No queremos bombardearlos con este tema de términos jurídicos, queremos hacerlo muy sencillo y queremos también leer sus dudas, porque a partir de este programa que queremos presentar, que es el acompañamiento jurídico, queremos llegar a varios temas respecto al proceso penal que en la actualidad nos rige dentro del sistema penal acusatorio, tocar varios temas. Este es el primero de varios que queremos realizar. Ahorita solamente explicarles en qué consiste la asesoría jurídica, para posteriormente, así como ojalá nos lleguen peticiones, poder hablar de varios temas, ¿no? Ya sea delitos, el tema en sí del procedimiento, la investigación, las etapas del sistema, las partes que entran dentro de este sistema penal, hasta llegar probablemente al tema de las audiencias y pues con ello la reparación del daño, que al final creo que es más importante ello que las mismas sanciones. No sé qué opine más adelante nuestra invitada. Y pues ya que hablo tanto de ella, la voy a presentar. Ella recientemente forma parte del Consejo Ciudadano. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros y nosotras, porque ha sido una parte fundamental para que este programa crezca. Es Elisa Yareri Ruiz. Ella es actualmente subcoordinadora de litigación de este Consejo Ciudadano. Ella lleva todo el tema de la asesoría jurídica, es ya una experta dentro de la litigación en este tema del sistema penal. Ella también, además de ser licenciada en Derecho como su servidora, es también maestra en el sistema penal. Entonces, podemos hablar de que tenemos gente preparada dentro del Consejo Ciudadano y que queremos asimismo brindar todo el apoyo a las y los usuarios que concurran con nosotros. Te paso el micrófono, Yare, por si quieres saludar antes de comenzar de lleno con el programa. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Gracias por la invitación. Es un placer poder platicar a todos los ciudadanos y ciudadanas acerca de este proyecto, ¿no?, de asesoría jurídica en el Consejo. Y bueno, pues me siento afortunada de pertenecer al Consejo. Y bueno, pues cumplimos ya 28 años de la creación de esta figura del asesor jurídico, ya que en 1993, en la reforma constitucional, se crea esta figura, la cual es importante para defender y representar en el procedimiento penal a las víctimas. En el anterior sistema, esta figura de asesor jurídico, bueno, pues era más pasiva, ¿no?, porque así era el procedimiento anterior. Y en la actualidad, bueno, pues el asesor jurídico, a través de estas reformas desde el del año 2000, donde vienen catálogos, se crea el catálogo de las víctimas, de los derechos de las víctimas, y luego en el 2008 con la reforma constitucional también del sistema penal acusatorio, bueno, pues este catálogo es más amplio y ahí es donde se ve, más adelante lo va a explicar la licenciada Isabel. Y bueno, pues gracias a esta reforma donde se crea el apartado C del artículo 20 constitucional, bueno, pues ahí vemos la figura del asesor jurídico, la cual es muy importante. Quiero resaltar también, antes de pasar, que el Ministerio Público es el que se dedica a perseguir los delitos, es el representante de los intereses del Estado, y bueno, pues para tener una igualdad procesal, el imputado tiene a su defensor y la víctima o ofendido también debe de tener su asesor jurídico. Gracias, Isa. Pues sí, pues vamos a empezar con esta presentación que preparamos para ustedes. Esperamos que sea breve. También queremos invitarlos a que si tienen una duda en específico,
no solamente del tema que vamos a tratar, podemos resolverla, ojalá nos pudieran escribir. También invitarlos a que si no alcanzan a ver esta transmisión en vivo, puedan comunicarse con nosotros al 222 3099, que es nuestra línea de contacto directo para cualquier tipo de asesoría, no solamente jurídica en cuanto al sistema penal, sino que también nosotros podemos dar asesoría jurídica en diversas ramas del derecho, así como también recordar que tenemos a nuestros amigos del Centro de Integración Ciudadana, que son los que se encargan de hacer los reportes de servicios. Entonces estamos esperando todos aquellas dudas que tengan, ya sea un semáforo, un bache ahorita con las lluvias, pues invitarlos a que manejen con precaución, pero también a que reporten todas estas irregularidades que puedan percibirse en la calle, y que pues nosotros apoyaremos a que se canalicen a las autoridades correspondientes para darle el seguimiento y pues podamos ayudar a resolver estos temas, no nada más, como les decía, jurídicos, sino también de servicios. Estamos tratando de que todas las y los usuarios que se comuniquen con nosotros pues obtengan una respuesta, evitando esos temas de burocracia, de perdernos en instituciones, sino de ya acudir a donde realmente necesitamos acudir para resolver algún trámite o alguna duda que tengamos en específico. Entonces, no sé si podamos empezar con la presentación. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando de la asesoría jurídica y sus funciones. Entre los antecedentes que tenemos es que la víctima ha sido o se ha vuelto un protagonista dentro de este sistema. Era el mismo tema que estábamos hablando hace un momento. Estábamos hablando de que la víctima no solamente se ha vuelto un personaje dentro de estas denuncias, sino que se vuelve una parte actora, y al referirnos a actora es al decir que puede realizar cualquier tipo de actuación dentro de la misma carpeta de investigación, realizar sus propias investigaciones, aportar sus propias pruebas, a trabajar de la mano con el Ministerio Público, y pues al final proponer aquellos recursos o aquellas, digamos, cosas que para él pueda resarcir su daño. O sea, ya también él puede hacer una serie de propuestas en el que él pueda decir, con esto yo me siento reparado. Entonces es lo que está buscando en este momento la víctima. Por ello, hablaremos de que en la situación actual en el estado de Puebla, si bien es cierto, es que ya muchas leyes hablan respecto a la asesoría jurídica y al tema importante que juega la víctima dentro de este sistema penal. El estado de Puebla está iniciando con el tema, por ejemplo, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es el que brinda la asesoría jurídica gratuita. Pero lo mismo que mencionaba hace un momento es que pues nos estamos viendo rebasado en cuanto a dependencias públicas. Tenemos una ley general de víctimas en donde no solamente establece que se debe de contar con un asesor jurídico, sino habla de toda una reparación y atención integral para la víctima, habla de un fondo que se debe de ocupar para las necesidades de las víctimas y los ofendidos, que en este caso pues ha sido un poco complejo en el estado de Puebla llevar el tema de este fondo, y pues la comisión está recientemente iniciando funciones. Bueno, el año antepasado iniciaron funciones, estamos también trabajando de la mano con ellos, están haciendo lo posible por atender a todas las víctimas que concurren también a ella, y pues anteriormente pues esta figura la llevaba la Fiscalía General del Estado, también rebasada. Entonces lo mismo que mencionábamos es que no se podía contar, o cada víctima no podía tener un asesor jurídico, y es al final lo que estamos tratando de luchar. También estamos hablando de esta percepción de ciudadanía en donde muchas personas desconocen su derecho de contar con un asesor, a diferencia de las personas que son acusadas o detenidas, o en este momento llamados imputados en una cuestión del sistema penal, que son las personas que cometen el hecho, que ellos deben de contar con una defensa y siempre lo deben de hacer. Entonces todavía no se ve esta obligatoriedad. Es un derecho, pero todavía no se ve esta obligatoriedad como la que cuentan las personas que cometen los delitos, que forzosamente deben tener un defensor, ya sea público o privado. En este caso también la víctima puede contar con un asesor, simplemente que todavía no se ve ese tema de la obligatoriedad. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
El Consejo Ciudadano ha volteado o se ha percatado de que se ha vuelto una necesidad imperante atender a todas las víctimas que han acudido a nosotros. Es decir, a partir de que nosotros contamos con un Ministerio Público orientador, que contamos con una dirección de género, que contamos con una dirección de prevención del delito, es que están llegando muchísimas personas a nosotros a solicitar este apoyo de un asesor o asesora jurídica. También es importante mencionar a nuestros monitores y monitoras que se encuentran en la Fiscalía General del Estado, que al final es de donde más recibimos este tipo de canalizaciones de víctimas que buscan un asesor jurídico. Por eso es que el Consejo se ve en la necesidad de crear un programa en específico de acompañamiento jurídico y apoyo psicológico. Esto de la mano de, como ya lo mencionaba, de diversas instituciones, de diversas organizaciones. Quiero mencionar, porque es importante hacerlo, que trabajamos de la mano con Justicia Ciudadana para la canalización de algunas víctimas del delito, ya que estamos también haciendo esta división de carga de trabajo, estamos viendo qué delitos podemos o qué delitos nos llegan más a nosotros, que ahorita hablaremos un poco más ya entre las especificaciones de los delitos que se acercan al Consejo Ciudadano. Y para aquellos que no nos da la vida llevar, estamos buscando que estos sean atendidos con aliados. Entonces nos estamos acercando a Justicia Ciudadana, que es una asociación civil que también se encarga del acompañamiento y apoyo psicológico. Lo hacemos a través de convenios de colaboración. Nos estamos acercando a las secretarías de igualdad sustantiva, porque como ya lo mencionaba, al tener una monitora, saludos Brenda, que se encuentra en la unidad de delitos sexuales, y al tener una dirección de género, debemos de ser conscientes que la mayoría de los delitos que concurren a este Consejo Ciudadano son de índole sexual, de violencia de género o de género en sí. Entonces es lo que nosotros ahorita estamos vigilando o tratando de llevar estos asuntos. Es por ello que pues ya al tener un programa establecido nos vimos en la necesidad de crecer dentro de la misma dirección y pues de buscar todas estas alianzas para poder llevar a cabo el tema de la asesoría jurídica. Bueno, ya nos vamos a adentrar un poquito más en la materia en cuanto a dónde o quién nos faculta para llevar este tema de la asesoría jurídica. Como ya lo mencionaba Yareri, hubo una serie de modificaciones a la Constitución. Esto se debió mucho a la homologación de tratados internacionales, en donde ya se habla de una reforma al sistema penal, en donde a partir del 2008 se empiezan a hacer las modificaciones a la Constitución en cuanto a derechos humanos, y hablando de derechos humanos, pues hablamos de los derechos en cuanto a contar con un sistema penal, en este caso, que se lleve de manera distinta a cómo se llevaba. Entonces se dedica todo un apartado, todo un artículo junto con apartados para hablar de los derechos de la víctima, de los derechos del imputado, que es la persona detenida o la persona que cometió el hecho con apariencia del delito, así como de las funciones y obligaciones del Ministerio Público. Lo que tenemos o lo que nos habla este artículo, el artículo 20 en el apartado C, entre sus fracciones se encuentra el de recibir asesoría jurídica, ser informado del procedimiento en su favor, establece la Constitución, y cuando lo solicita ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Era lo que comentábamos hace un momento, ya cualquier persona víctima puede llegar a donde se encuentra su denuncia, su carpeta de investigación, a donde se está integrando con el Ministerio Público, y solicitar que se le explique en qué estado procesal se encuentra su carpeta, su investigación, a diferencia de anteriormente que se reservaban casi todos los actos de investigación, se los reservaban pues muchas veces porque ni los habían hecho, la verdad, pero pues actualmente ya se puede contar con este derecho de poder revisar junto con su asesor jurídico o de manera particular el tema de participar dentro de toda la investigación. Este artículo y este apartado y esta fracción abre, más que nada el apartado, abre la oportunidad a todas las demás leyes que se generaron y que incluyen los derechos de las víctimas, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales,
y la Ley General de Víctimas, en donde habla y establece y se repite las veces que sea necesaria el tema de contar con un asesor o asesora jurídica. Era lo que les mencionaba, también nos habla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 17, el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, y nos dice que la víctima o ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Es decir, no solamente en la denuncia, cuando tú vas a presentar la denuncia, es cuando tienes que contar con un asesor jurídico y ya no lo puedes nombrar con posterioridad. De hecho, es muy raro que las víctimas lleguen con asesor jurídico, sino ya una vez que se realiza la denuncia, pues ya es cuando buscan este apoyo jurídico para poder dar seguimiento a su carpeta de investigación, y pues el nombramiento se puede realizar, como le dicen, en cualquier momento, y pues no puede caber oposición alguna de las autoridades o el Ministerio Público para poder dar apertura a que la víctima cuente con un asesor jurídico, ya sea que lo solicite de manera gratuita o en su defecto que la persona contrate un asesor jurídico o asesora jurídica particular. La siguiente, por favor. Hablamos del artículo 109 de los derechos de la víctima o ofendido, recibirla desde la comisión del delito, asesoría jurídica a través de un asesor jurídico, y a comunicarse inmediatamente, ya sea con él, con el asesor jurídico, o con un familiar que pueda al final apoyar en este tema de acompañamiento. La que sigue. A ser informado de todo el desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público o en su caso por el juez. Estos ya son derechos que tiene una víctima una vez que ha sido pues al final menoscabado en su integridad por haber sido víctima de algún delito. Ya son varios derechos que incluye esta ley, que incluye este articulado en el que habla de los derechos de las víctimas, y pues es el tema de la información, y ahorita no estamos para hablar del monitoreo, ¿verdad? Pero le voy a hacer un comercial. Tenemos el monitoreo ciudadano a las agencias del Ministerio Público, en el que ya también habíamos hecho una serie de webinars para informar de qué se trataba, pero para aquellos que nos ven por primera vez y no han podido escuchar el tema del monitoreo, son monitores ciudadanos que se encuentran dentro de las unidades de la Fiscalía, en específico en delitos sexuales y en robo de vehículo, para poder orientar a la ciudadanía en cuanto a sus trámites. Es decir, una cuestión distinta a la asesoría, porque ellos no representan a las víctimas, pero sí les pueden dar la información de dónde pueden encontrar un asesor, de cuáles son sus derechos, y pues al conocer sus derechos, orientarlos a dónde pueden acercarse pues para hacerlos valer. Ellos son los que nos han canalizado a muchas de las víctimas que en este momento llevamos su representación a través del área de Yareri, que más adelante nos dará un poco de ejemplos específicos de lo que más nos llega. Pero en este caso sí es a través de este monitoreo. Entonces, si ustedes tienen en este momento algún tipo de duda respecto a realizar una denuncia y ya se encuentran en alguna de estas unidades, pueden acercarse a los monitores. Ellos con gustos podrán darle la orientación, y pues también una vez que hayan realizado su denuncia pueden contestar una encuesta de salida en la que pues se evalúa el trato de los servidores y servidoras públicas hacia el ciudadano o la ciudadana que acudió a realizar su denuncia. La siguiente, por favor. También habla pues este tema de contar con un asesor jurídico, a intervenir en todo el procedimiento por sí solo o a través de su asesor jurídico. Muchas veces lo que está pasando y lo que hemos detectado es que solicitan de manera obligatoria para poder dar acceso a las investigaciones el tema de ir acudido de acompañado de un asesor jurídico o asesora jurídica que les pueda explicar el procedimiento. Muchas veces no es posible. Entonces ustedes tienen el derecho de revisar su carpeta de investigación por sí solos, sin la necesidad de ya contar con un asesor, con asesoría jurídica. Muchas veces se realiza este tema de pedir un asesor jurídico para que sea un efecto de que el asesor conoce pues toda la
la cuestión jurídica y puede explicarle todos los términos. Y pues también para que no se fugue la información que en ese momento pueda existir dentro de la carpeta, que pueda ser confidencial y que pues al no conocer el procedimiento podamos pues manejarla de manera incorrecta y pues tal vez podemos frustrar la investigación, es decir, a través de esta fuga de información. Sin embargo, es un derecho estar enterado de todo el procedimiento, aún sin contar con un asesor jurídico. La que sigue, por favor. Mira, este tema ya lo va a tratar Yareli, ya le voy a pasar el micrófono. Entonces, vamos a, para que pues se haga un poco más dinámico, también es uno de los derechos con los que cuenta el usuario o la usuaria que ha denunciado algún delito, y pues ya le vamos a empezar a hablar ya en tema de específico de las funciones del asesor jurídico una vez pasando este derecho de la víctima, y pues ver qué nos puedes comentar. Muchas gracias, Isa. Bueno, pues les voy a informar, ¿no? Les voy a comentar cuál es el papel de un asesor jurídico, ¿ok? En la vida práctica, ¿no? Porque a veces lo escuchamos en la ley, pero en la vida práctica es de diferente manera. Debe ser apegado a derecho y bueno, pues lo primero es que cuando llega la víctima u ofendido con nosotros, bueno, pues es primero darle a conocer sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está informada, bueno, pues lo hemos repetido en varias ocasiones, que una persona que está informada sobre sus derechos, bueno, pues puede exigirlos, puede solicitarlos. Entonces, cuando llega una víctima u ofendido, nosotros como asesores jurídicos le damos a conocer sus derechos. Ese es el primer paso. Y bueno, pues uno de estos derechos es que pueden tener un asesor jurídico, ya sea gratuito o particular. Y bueno, pues después de que ya conocen sus derechos, la víctima y el ofendido se le debe de explicar el procedimiento penal, ¿no? Saber qué es lo que va a suceder en cada etapa procesal. Eso es muy importante porque, bueno, no saben ni dónde están ni hacia dónde van, ¿ok? Y bueno, pues explicarle si por ejemplo, si todavía no denuncian, explicarle a dónde deben de acudir, qué documentos deben llevar y bueno, a qué diligencias, ¿no? El Ministerio Público les va a dar, ¿no? Por ejemplo, en un delito de abuso sexual, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, pues el Ministerio Público le va a pedir que se le haga un examen tanto físico por un médico y también un examen psicológico, y bueno, pues esto es para determinar si hay un daño emocional debido a este tipo de delitos. Y bueno, por ejemplo, en el delito de violación hay otros más de exámenes, por ejemplo, el ginecológico, el proctológico, y bueno, pues como asesor jurídico nosotros a la víctima le debemos de informar toda esta situación porque acuden a las agencias y bueno, pues a lo mejor no van desayunados y bueno, son varias las pruebas que les van a realizar ahí en la agencia del Ministerio Público y se empiezan a sentir mal y ya no quieren cooperar para estas diligencias que el Ministerio Público, bueno, les solicita que se les haga para el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, pues nosotros como asesores debemos de explicarles todo esto desde el principio, desde la denuncia, la penalidad del hecho que están denunciando, si hay una salida alterna, ¿no? Un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, si la persona que van a detener, bueno, pues va a tener derecho a seguir el procedimiento en libertad, por ejemplo, porque muchas de las personas que acuden a nosotros quieren que la persona que ha cometido ese delito, bueno, pues esté en prisión, pero la ley hace una clasificación de los delitos graves y no graves para que puedan estos imputados gozar o no de su libertad y no depende de nosotros como asesores jurídicos de que una persona esté o no con una prisión preventiva, ¿sí? Y bueno, pues al estar informados ellos saben por qué se da esta situación,
¿sí? A veces el Ministerio Público dice, bueno, pues se le da una libertad para que durante el procedimiento penal siga el imputado, ¿no? Siendo requerido para algunas diligencias, y las personas piensan que ya salió libre, que ya no se le va a perseguir por este delito, y no es así. El Ministerio Público tiene la función de esclarecer los hechos. Ese es su primera obligación, ¿no? Porque si una persona llega a denunciar, pues no es que no le crea, sino que él debe de hacer las diligencias que está obligado por ley para poder determinar si el hecho sí existió y si la persona que está diciendo la víctima, esa persona sí fue realmente la que lo cometió. Y bueno, pues ya al tener conocimiento la víctima sobre sus derechos y sobre el procedimiento penal, porque bueno, pues ahí hay que explicarle también a la víctima sobre las etapas procesales, que son 3, la investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, cuáles son los caminos, las salidas, o sea, todo para que tenga consciente y tome decisiones, porque el asesor jurídico no va a tomar decisiones por la víctima, le va a asesorar para que ella estando bien informada, decida, ¿no? Nosotros como asesores nada más es orientarlos, ¿ok? Y bueno, pues ya al orientarlos sobre las etapas procesales, sobre los beneficios que tienen las víctimas, sobre el pago de la reparación del daño, la víctima va a decir si sí o no le representamos dentro del procedimiento penal. Y bueno, pues aquí ya cuando intervenimos en un procedimiento penal, ya hay acciones importantes que debemos de hacer. Una es vigilar la actuación o las omisiones del Ministerio Público. ¿Ok? Por ejemplo, si el Ministerio Público determina un no ejercicio de la acción penal porque no hay datos suficientes, y nosotros como asesores jurídicos vemos que sí hay datos suficientes que puedan, que se siga llevando a cabo una investigación, bueno, pues hay recursos, ¿no? Hay recursos que nos permiten que no se archive, por así decirlo, esa investigación. Y bueno, pues esas son en cuanto a las omisiones del Ministerio Público y también las actuaciones. Debemos de estar, anteriormente en el sistema tradicional, bueno, el asesor jurídico pues no tenía esa actividad tan, pues sí, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, pues no era tan activa, ¿no? Esta era más pasiva. Y en el nuevo sistema, bueno, pues ya el asesor jurídico interviene, representa a la víctima, y bueno, pues aquí solicita actos de investigación. También podemos nosotros como asesores jurídicos realizar, ¿no? Esta investigación, por ejemplo, recabar entrevistas, algunas situaciones que buscar, ¿no? En las redes sociales, algunos datos del imputado, y bueno, pues estos hacerlos llegar a la policía, al agente investigador, que es el encargado de recibirnos estos datos de prueba. Y bueno, pues de esta manera el asesor jurídico va a presentar estos datos de prueba, va a poder solicitar a un juez de control, a lo mejor la supervisión de la actividad del Ministerio Público, y esto es para representarlo dentro del juicio del procedimiento penal. También como asesores jurídicos, nosotros podemos canalizar a las víctimas para que reciban atención psicológica o médica, por ejemplo, ¿no? Si vemos, y como lo ha mencionado anteriormente la licenciada Isabel, nosotros canalizamos con Justicia Ciudadana o con otras asociaciones civiles a víctimas para atención psicológica, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, las de delitos sexuales, que no son las víctimas que más representamos, bueno, pues esas víctimas las canalizamos para que reciban el apoyo psicológico y para determinar, ¿no? También el daño emocional que les ha causado ser víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, pues esa es nuestra labor como asesores jurídicos, y también supervisar y defender
sobre cuestiones de violaciones a derechos humanos. Esas son de manera muy generalizada nuestra actuación como asesores jurídicos. Y bueno, pues también quiero aclarar que el Ministerio Público es el que persigue estos delitos, que esclarece los hechos, y nosotros como asesores jurídicos defendemos, ¿no? Defendemos los derechos de las víctimas y de los imputados, los defensores tanto públicos o privados, y así están en igualdad, ¿no? En un procedimiento penal. Y bueno, pues aquí también velar por la reparación del daño, que es muy importante, ya que pues la víctima tiene un proyecto de vida. La reparación del daño es esto, que cuando una persona ha cometido un delito, pues la víctima ya no puede seguir con su proyecto de vida como estaba anteriormente, ¿no? Y esto es algo muy importante, que el asesor jurídico debe velar en todo momento que se le repare el daño. Eso es de manera generalizada. Gracias, Yare. Pues vamos a retomar un poco ya esta cuestión de la designación para ir como desde el A, B, C, del tema de cómo es que llegamos a poder nombrarnos como un asesor jurídico, porque se trata de llegar con el Ministerio Público o con el juez en turno, pues a hacer un nombramiento. Como sabemos, la mayoría de las actuaciones dentro de este sistema son orales, es decir, que basta con la voluntad de la víctima para manifestar que quiere que lo representemos o se represente, y para ello es que se inicia con la designación del asesor jurídico. ¿Te parece que retomemos la presentación? A partir de la designación podemos empezar a platicar cómo se hace la designación aquí dentro del mismo Consejo Ciudadano, porque llevamos una serie de procedimientos. Yare se ha tomado este tema muy en serio, de realizar una serie de entrevistas con las y los usuarios que acuden al Consejo Ciudadano, leer sus carpetas de investigación, ver la viabilidad de nombrarnos como asesoras jurídicas, sabiendo que existe el tema de las pruebas, que existe el tema de los dictámenes, que la carpeta de investigación puede integrarse de cierta manera hasta lograr un resultado positivo. Esto se debe a que pues debemos de ser cuidadosos con todas las denuncias que acuden o que llegan al Consejo Ciudadano. Entonces vamos a empezar tocando el tema desde cómo se designa un asesor jurídico dentro del Consejo Ciudadano, y pues de manera general, ¿no? Porque al final es una cuestión de procedimiento legal, pero pues hablando o tomando en específico el tema de la designación dentro del Consejo. Gracias. Bueno, pues aquí a través de los monitores que existen en las agencias del Ministerio Público, que es la de delitos sexuales y la de robo de vehículos, bueno, pues a través de esos monitores llegan las víctimas ofendidos y se les hace una llamada telefónica por medio por lo que estamos pasando de la pandemia, y bueno, es a través de una llamada, y se les solicita ciertos datos y que nos comenten el hecho por el cual pues fueron víctimas, ¿no? Y ya de ahí nosotros como asesores jurídicos determinamos si es o no un delito, si lo que nos están comentando si encuadra con el tipo penal, ¿no? Es decir, con un delito. Bueno, pues nosotros ya los representamos, ¿no? Como se puede canalizar, porque llevamos cierto catálogo de delitos, se canaliza a Justicia Ciudadana para que reciban la asesoría jurídica y el acompañamiento, porque son dos cosas diferentes. La asesoría, bueno, pues es esta orientación sobre lo que hemos platicado, ¿no? De qué es el procedimiento penal, cómo son las etapas, cuáles son las pruebas que debe de incorporar la víctima y de allegarnos, y toda esta situación es la orientación nada más. Y ya de ahí nosotros, como si se canaliza, por ejemplo, a Justicia Ciudadana, se le va a dar el acompañamiento jurídico, es decir, la representación dentro del procedimiento penal. Y bueno, una servidora se dedica a representar, se me asigna como asesora jurídica de delitos sexuales, en especial donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Llevamos abuso sexual, llevamos violación, algunos también casos de feminicidio,
también delitos contra la intimidad sexual, ¿no? Pero realmente nos enfocamos a apoyar a estas víctimas menores de 18 años. Y ya nosotros atendemos a las víctimas, les damos la asesoría jurídica y si requieren que nosotros los representemos como sus asesores jurídicos, bueno, pues ya acuden al Consejo Ciudadano, se firma, ellos deben de firmar una carta compromiso, porque es muy importante que sepan que si las víctimas no colaboran, ¿no?, en obtener datos de prueba, en acudir a diligencias, pues no va a avanzar la investigación. Entonces esa es la carta compromiso que deben de firmar, en donde también van a acudir a las veces que se les requiera, van a acudir en una hora puntual, ¿no? Son detalles de que se les hace de conocimiento a las víctimas para que se comprometan, ¿no?, a trabajar con el asesor jurídico y vayan de la mano para lograr este esclarecimiento de los hechos y que esta conducta, ¿no?, que cometió el imputado pues no quede impune, y también pues lograr su reparación del daño. Eso es lo más importante. De ahí, como les menciono, si son delitos como fraudes, como abuso de autoridad, trata de personas, secuestros, homicidios, lesiones calificadas, violencia familiar, ese es el catálogo que nosotros canalizamos a Justicia Ciudadana. Y también, si nosotros no tenemos, si no llevamos estos delitos ni Justicia Ciudadana, los apoyamos en solicitar a Ministerio Público directamente, que solicitar el asesor jurídico de la CEAP, que es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y bueno, pues ahí ellos también nos apoyan, ¿no?, para esta canalización, pero no es directa de Consejo Ciudadano hacia la CEAP, sino es a través de un escrito dirigido a Ministerio Público, o en comparecencia solicitarlo directamente también con Ministerio Público, que quieren un asesor jurídico gratuito. Y esto es la canalización, y es como nosotros podemos representarnos como asesores jurídicos. Gracias, Ari. Pues ya una vez que estamos nombradas o nombrados dentro de estas carpetas de investigación, nada más importante recalcar que, como lo dice la hoja de la diapositiva, es que para ser asesor jurídico o asesora tienes ya que ser licenciado en Derecho. Recuerdo hace muchísimos años, cuando todavía se tenía el sistema inquisitivo, que podía haber hasta contadores representando ya sea víctimas o en ese momento indiciados. Entonces, ahorita ya es un requisito formal ser abogado licenciado en Derecho con cédula profesional, porque ya no me dejará mentir, no solamente se trata de ser abogado y ser licenciado, sino conocer del sistema, porque existen muchísimas herramientas dentro del mismo procedimiento a las que puede acudir tanto la víctima como la persona que está siendo investigada, imputada en ese momento, al detenido, que podemos ocupar para beneficio particular, ya sea de la víctima o del imputado, y que nos ayuda a llegar muchas veces a un esclarecimiento, a una reparación muchísimo más rápido que el antiguo sistema, pero sí es un hecho que el abogado o el representante o representante asesora jurídica debe de conocer el tema del sistema jurídico penal en este caso, porque también nos ha sucedido que muchas veces el juez nos puede hasta sancionar o nos puede pues evitar ese tema de seguir llevando la representación cuando se da cuenta de que el abogado desconoce el sistema. ¿Y por qué? Porque hablábamos en diapositivas anteriores el tema de la defensa o la asesoría adecuada, ¿no? Y esto incluye conocer el sistema, la praxis, qué es lo que se lleva a cabo dentro de este procedimiento, y pues dejarnos a veces de vicios anteriores que abogados siguen o quieren arrastrar a este sistema, y que sucede mucho ya de manera ejemplificada. Recuerdo mucho el de otorgar el perdón, que muchas veces los abogados insisten que para finalizar con la investigación, cuando ya se tiene una carpeta judicializada, cuando ya existe una persona en detención, que ya tiene una prisión preventiva, que ya se encuentra en alguna otra etapa del procedimiento, insiste con que pues otórganos el perdón, te vamos a dar cierta cantidad, y pues eso ya no sucede en este sistema.
¿Pueden cambiar de diapositiva, por favor? Ok, lo mismo que mencionábamos, si no tienes o no cuentas con los recursos para contratar un asesor jurídico, puede ser que el Estado te lo tenga que proporcionar, esto a través de, en este caso, la comisión, y pues si no, si tienes los recursos para contratar un asesor jurídico particular, también puedes hacerlo. Aquí ya es el tema que pues Yare, digamos que ve de lleno la intervención del asesor jurídico, que ya lo tocaba hace un momento, que es el tema de orientar, asesorar en todas las etapas del procedimiento penal, representando a la víctima y al ofendido. Continuamos con la siguiente diapositiva. También esto ya lo habíamos hablado, que pues estamos, así como una persona imputada tiene el derecho a contar con un defensor, y esto lo llevábamos desde el sistema anterior, que era una obligación, y hasta el momento es una obligación que una persona imputada cuente con una defensa. La víctima tiene el derecho de contar con un asesor jurídico en igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, tenemos, si una de las personas presenta una prueba, el otro tiene la oportunidad de controvertir esa prueba. Los recursos también, estas cuestiones de suspensión, la tiene que vigilar tanto la defensa como el asesor jurídico. O sea, es un trabajo, al final se vuelve un trabajo de colaboración para poder ayudar a la víctima y, en su defecto, a la persona imputada. La que sigue, por favor. Ya estas son cuestiones más específicas. Te regreso el micrófono, donde se habla del acceso a los registros de la carpeta de investigación. Si nos puedes ahondar un poco más de las intervenciones, no solamente dentro de los expedientes, sino ya qué sucede cuando ya tienes un asesor jurídico. O sea, ya presentaste una denuncia y posteriormente el asesor jurídico de qué se va a encargar, ¿no? O sea, ya qué es lo que continúa respecto a que tú ya te nombraste, ya existe una denuncia, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, pues cuando acuden aquí al Consejo Ciudadano y firman la carta compromiso, solicitamos fecha con Ministerio Público, pues para aceptar y protestar el cargo como asesor jurídico. Y ya ahí, de manera ya formal, ya ante la ley, ya somos asesores jurídicos de la víctima u ofendido. Antes de pasar a otro tema, quisiera yo diferenciar, ¿no? Porque preguntan qué diferencia hay entre víctima u ofendido, porque así lo establece la ley. Pues víctima es la persona que resiente directamente, ¿no?, la afectación, y el ofendido es indirecto, ¿no? Que no es, por ejemplo, si yo, en un caso de homicidio, ¿no? En un caso de homicidio, la víctima es la persona que perdió la vida, y el ofendido pues son los familiares directos, los padres, los hijos, la concubina o la cónyuge, ¿no? Esos son los ofendidos y tienen los mismos derechos, ¿no? Por eso la ley establece víctima u ofendido. Y bueno, pues ya dando esa explicación, nosotros, ya que estamos representando a la víctima ofendido dentro de una carpeta, pues tiene derecho la víctima y también el asesor jurídico de tener acceso a la carpeta de investigación, y también es el que nos den copias. Antes y actualmente a veces escucho a los abogados que dicen copias certificadas de la denuncia o de la investigación, y bueno, pues ya ese término ya no es. Son copias cotejadas nada más, porque debe de nosotros como asesores jurídicos, al recibir una carpeta de investigación, lo primero que debemos de hacer es cotejarla con la original, con la del Ministerio Público, porque bueno, pues a veces pueden faltar ciertos actos de investigación, y eso nos causaría un perjuicio, ¿no? El no conocer la carpeta de manera completa, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya acudimos con el Ministerio Público, solicitamos copias de la carpeta de investigación, y bueno, ahí cuando nos las dan, es nuestra obligación checar hoja por hoja que esté igual que la del Ministerio Público. Y bueno, este es lo que viene en la diapositiva. Nosotros como asesores jurídicos tenemos derecho al acceso, ¿no?, a los registros de investigación. Eso es muy importante, y bueno, pues a veces no se logra el que sean de manera gratuita, ¿no? Eso es algo también importante, que
qué debería de ser. La ley nos dice que la justicia es gratuita y desgraciadamente en la práctica pues no es culpa de ministerios públicos, porque ellos también están atados de manos, no tienen los recursos y bueno, pues hay que también colaborar en este aspecto de a veces sí tener que sacar nuestras propias copias y bueno, hay gente que no tiene los recursos y bueno, pues buscar la manera de que sean gratuitas, ¿no? Eso es de manera general, ¿no? El acceso a la carpeta de investigación. Si puede ponerme la siguiente diapositiva, por favor. La intervención en la audiencia. Y bueno, pues aquí nosotros tenemos voz y voto. Eso es algo muy importante. Nosotros como asesores jurídicos somos la voz de la víctima y del ofendido. Así como el juez da la voz a Ministerio Público, después da la voz a asesor jurídico y también al defensor y al imputado y a la víctima. O sea, todos tienen voz para poder hablar dentro de la audiencia y nosotros tenemos que velar en audiencia los intereses de nuestra víctima. O sea, Ministerio Público lo va a hacer, pero nosotros debemos de ser activos, ¿no? Porque a veces ministerios públicos también tienen una carga de verdad enorme en cuanto a las carpetas de investigación. A veces ellos no las litigan, no las integran y otros las litigan. Entonces, cuando llegan a audiencias y también con el exceso de carga de trabajo, de cansancio, se les pueden ir algunos errores en audiencia y bueno, nosotros como asesores jurídicos debemos de estar atentos para alzar la voz con el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento y decir, hay una omisión, porque a veces se nos hace fácil, ¿no? De que dijo 17 años, no, pero 13 años. Esos datos de verdad que son elementales, ¿no? Porque la defensa puede aprovechar estos errores del Ministerio Público para obtener beneficios, ¿no? Entonces hay que estar pendientes en audiencia de toda la actuación que tiene el Ministerio Público. Entonces somos la voz de la víctima o el ofendido. Por favor, la siguiente. Notificaciones a los defensores o asesores jurídicos. Acá también, bueno, pues les van a notificar sobre todas las actuaciones, sobre todas las audiencias, ¿no? Y tienen el deber, la ley los dice, y así se hace en la práctica, que se notifica a defensor, a imputado, a víctimas y al Ministerio Público y al asesor jurídico, independientemente de que ya se le haya notificado a la víctima ofendido, también se debe hacer esta notificación al asesor jurídico. Y esto es a través, bueno, pues ya de correo electrónico. A través del correo electrónico nos notifican si va a haber una audiencia, si presenta un escrito, si ya presentó la acusación Ministerio Público, si ya contestó la acusación, la defensa. Todos estos actos nos los deben de notificar como asesores jurídicos. Y bueno, pues aquí un rol muy importante del asesor jurídico es la solicitud de las medidas cautelares y también medidas de protección. Aquí es también esencial que el Ministerio Público y el asesor jurídico coadyuven, ¿no? Para garantizar tanto la protección de la víctima o ofendido y de los testigos, ¿no? Porque hay gente que los amenaza, que le dicen ya no quiero que vayas a declarar. Todas estas son medidas cautelares y también garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal y el otro es evitar la obstaculización de la investigación. Estas tres son importantes porque de ahí se desprenden la necesidad de las medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, el que no se acerque a la víctima ofendido, esta siempre se pide porque pues el agresor afectó emocionalmente a la víctima y al ofendido y esta pues no quiere ni que se acerque, ¿no? Y ahí es donde nosotros solicitamos esta medida cautelar a través del Ministerio Público y si no lo hace el Ministerio Público, nosotros en audiencia. También las medidas de protección, nosotros como asesores jurídicos las solicitamos a Ministerio Público. Por ejemplo, si una señora sufre de violencia familiar y salió de su casa con sus niños, una medida de protección, bueno, pues es restaurarla en su domicilio porque a lo mejor es su casa o es casa de sus papás, pero el agresor no se quiere salir. Esa medida de protección nosotros la solicitamos para que acompañado de policía, Ministerio Público solicite la salida del agresor del domicilio familiar. O a lo mejor la señora no quiere regresar al domicilio, pero quiere sacar sus pertenencias personales o sus cosas. Y bueno, pues también es otra medida de protección a la que nosotros como asesores jurídicos debemos de velar,
que se solicita ante el Ministerio Público, pero a veces la víctima pues no sabe cómo hacerlo. Y bueno, pues para eso nosotros estamos, los asesores jurídicos, para solicitar medidas de protección al Ministerio Público. Por favor. Y también la reparación del daño es importante, lo platicamos, esto va enfocado al proyecto de vida de cada persona. Yo tengo un proyecto de vida, salgo de trabajar, salgo a mi trabajo y desgraciadamente pues sufro el que a lo mejor me quisieron robar, ¿no? O asaltar con mano armada, ¿no? Esto perjudica, ¿no? en mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser la misma persona, voy a estar insegura, ya no voy a querer acudir a mi trabajo. Hay personas que se ven tan afectadas que prefieren ya renunciar a su trabajo y no salir a la calle. Entonces es un ejemplo de cómo si somos víctimas de algún delito, pues nos afecta nuestro proyecto de vida. Y acá Ministerio Público y el asesor jurídico deben de velar por la reparación del daño en todos los aspectos. Esta reparación debe ser integral, es decir, restituirle a la víctima, ¿no? En la medida que le es posible, lo hemos platicado en anteriores programas, conexiones, donde si por ejemplo a mí me roban un celular y me lo regresan o no me lo pueden regresar el mismo, pero me pueden comprar otro celular, eso estamos hablando de una restitución. A lo mejor si fue víctima de algún delito de carácter sexual, bueno, pues viene la rehabilitación. Esa es parte de la reparación del daño, la rehabilitación, el tomar terapia psicológica. Y también se le pide la no repetición al imputado, es decir, que no se le acerque a la víctima, que no vuelva a tener ningún contacto. Y bueno, pues esa es la labor del asesor jurídico de manera general y más activa, ¿no? Porque este sistema nos los da, el que somos representantes de la víctima o el ofendido, somos su voz y siempre hay que estar checando a las personas más vulnerables, que son las personas mayores, ¿no? Las personas que pertenecen a alguna comunidad indígena y los niños, niñas y adolescentes. Estas personas son vulnerables y también se me pasaba personas que tengan alguna discapacidad, ¿no? Son víctimas, pero también sufren por ser más vulnerables que otras. Y bueno, pues estamos aquí en el Consejo para que se acerquen a nosotros y de ser posible, pues serán representados, ¿no? Por asesores jurídicos. Gracias. Pues mira, ya englobaste el tema que seguía, reparación del daño. Como lo mencionábamos, estamos dispuestas y ojalá que pudiéramos repetir esta actividad de poder hablar de otros temas de índole legal, que al final son muy interesantes. Muchas veces el tema de los tecnicismos, de hablar con este lenguaje jurídico suele ser algo complicado, pero creo que sí es importante que todos podamos conocer, y más las personas que ya están dentro de estos procedimientos, que lamentablemente ya tuvieron que acercarse a denunciar y que muchas veces, porque Yare no me dejará mentir, que se acercan, es que me dijeron que va a haber la audiencia intermedia, pero la persona no sabe qué significa, o me dijeron que no sé, que la persona estaba en medida cautelar de ir a firmar, pero no sé qué es una medida cautelar, y se confunden con con los medios alternos, porque muchas veces se ponen condiciones en ambas. Entonces, esto de confundir las etapas del procedimiento, de escuchar solamente alguna de las cuestiones jurídicas, pero no poderlas entender o llevar a cabo y no actuar cuando se debe de hacer, no, para eso está el asesor jurídico, en este caso la asesora jurídica Yare, porque nos ha tocado hacer recursos, también vemos el tema de amparos, porque muchas veces no estamos o no se está de acuerdo con la decisión de la autoridad, entonces hay que hacer un recurso, pero ¿qué pasa? Pues que si se te van los días y si eres una víctima que no cuenta con asesoría jurídica, pues no sabías que tenías que contestar en 15 días, ¿no? O sea, no sabías que podías poner un amparo, no sabías que existía un recurso innominado dentro del código, ¿no? Entonces, no sabías que podías solicitar una audiencia de control previo con un juez de control, pues para esta cuestión de cuando hay omisiones del Ministerio Público, tal vez anteriores ya a una judicialización, es decir, de que se está dilatando, me está ocultando algo, ya perdió mis pruebas, llevo 2 meses sin que mi carpeta avance, pues acudes con un juez de control para solicitar una audiencia de control previo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, son herramientas que al final
un experto en la materia, que un abogado, que un licenciado en Derecho es el que te debe de apoyar a resolver todas estas dudas y pues al final a actuar, ¿no? O sea, a realizar todos esos actos tendientes a que pues se resuelva tu asunto y pues obviamente hacerlo de manera digerible, ¿no? O sea, que no te toque a ti toda esa carga de realizar estas cuestiones jurídicas que muchas veces no están a nuestro alcance porque como abogados o como colegas también no lo sabemos todo, entonces solicitamos el apoyo de otros abogados, abogadas para poder realizar estos actos y que pues al final podamos ocupar todas las herramientas que establecen todas las leyes que nos puedan apoyar a realizar una acción en ese momento que nosotros requeramos, ¿no? Entonces, es toda una cuestión de ensamble y que viene también dentro del mismo consejo, ya lo hablábamos, tenemos una línea de orientación que es el CAT, tenemos un ministerio público adscrito al Consejo Ciudadano, esto a través de un convenio de colaboración con la Fiscalía, que han sido nuestros aliados más fuertes. La Fiscalía ha tomado a bien colaborar con el Consejo, no solamente con el Ministerio Público, sino con el Monitoreo Ciudadano. Estamos trabajando de la mano y probablemente a través de un monitoreo itinerante a futuro. También agradecer a Justicia Ciudadana que se ha tomado a la tarea de apoyarnos con estas asesorías jurídicas y a todos nuestros colaboradores que pues a los que acudimos y los que acuden con nosotros, que la comisión ejecutiva, por ejemplo, también nos responde de manera muy rápida, la comisión de búsqueda, o sea, todo eso se genera como una especie de hilos donde el consejo se va agarrando, ¿no? Y donde lo que queremos hacer es que cada usuario que acuda y usuaria que acuda al Consejo Ciudadano pues obtenga una respuesta y no quedarnos con la primer salida, ¿no? De decir, no, pues es que no se puede, es que no a nosotros no nos toca, ¿no? Muchas veces lo que pasa con la burocracia de decir, no me toca, pero no decir a dónde ir. Entonces es lo que está buscando el Consejo Ciudadano a través de todos sus aliados. También mencionar, por ejemplo, ANTUS, que también es una asociación muy fuerte en el estado de Puebla y que también estamos trabajando con algunos temas de asesoría, de buscar este tema de salir de dudas entre abogados, entre asesores, asesoras, para poder pues al final dar una respuesta a las y los usuarios que se acercan al Consejo Ciudadano. Y pues de eso se trató este webinar, a grandes rasgos, de decirles qué es lo que puede hacer el asesor jurídico o la asesora jurídica en específico aquí en el Consejo Ciudadano a través del apoyo que nos está brindando Yareri a través de su área, que es la de litigación, y que al final pues es súper cercana a todo este tema de procedimientos que sí estamos tratando de sobrellevarlo por la pandemia, entonces sí es importante que llamen a la línea antes de poder concretar una reunión, una entrevista, ya sea telefónica o presencial. Esto es muy importante, que sea canalizado a través de nuestro centro de atención telefónica 222-3099-099. También quiero agradecerles, ya para terminar con este tema del webinar, a las personas que pues nos están viendo en la transmisión. Agradecemos que pues estén aquí y pues que pasen la voz, ¿no? Que si alguien no tiene un conocido que necesita algún tipo de asesoría, puedan allegarlo a nosotros. Estamos dispuestos a solventar sus dudas. Agradecer a Carlos, a Lu, a Vero, a Soco por el apoyo que nos dieron en este webinar al escribirnos, al equipo del consejo que está viendo la transmisión también, que pues al final somos nuestros fans número uno entre nosotros. También el apoyo al área de comunicación, porque es muy importante que a través de ellos pues la transmisión está quedando muy padre y pues que nos ayudan a difundir pues todos nuestros programas y lo que hacemos día con día, que es un trabajo que estamos tratando que se vea, que se note para atraer a más y más ciudadanos a este consejo. También antes de despedirme de Yare, quiero hacer una mención. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino, del Chiquis, que es un
fan número 1 del Consejo Ciudadano y que nos ha acompañado a lo largo de las transmisiones de Frecuencia Ciudadana. Entonces, felicidades por tu cumpleaños, y pues a todos aquellos que nos siguen en todos nuestros webinars, queremos hacerlos cada vez más interesantes. Si nos pueden proponer algún tema, si necesitan en específico de alguna orientación, de alguna asesoría, pues aquí estamos para poder brindarles la información, de buscarla y pues de sentarnos un rato con ustedes. Les agradezco su tiempo, su servidora Isabel Espinosa, y pues Yare, quiero que te despidas de nosotros y pues agradecerte también que nos hayas acompañado. Gracias, Isa. Pues estoy muy contenta de formar parte del equipo de Consejo Ciudadano. Yo le pido a los asesores jurídicos, ¿no?, que tienen esta labor tan noble, que de verdad sean sensibles con las víctimas, porque la víctima llega con sus emociones alteradas, llegan muy mal, y como asesores jurídicos tenemos el deber de orientarles qué es lo que puede suceder, en dónde están, qué les hace falta, porque yo veo en sus caras cuando llegan que están muy mal, y cuando ya les empieza uno a dar información sobre sus derechos, sobre el procedimiento penal, se van no al 100%, ¿no?, porque pues han sido víctimas, ¿no?, y nos tocan víctimas de delitos sexuales que son algo por lo que pasan los niños, los adolescentes, algo terrible. Y bueno, pues se van más tranquilos, ¿no? Se van más tranquilos porque saben lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, ¿no? Y bueno, pues eso es algo muy importante. Somos nosotros los asesores jurídicos pieza fundamental en el procedimiento penal, somos el motor, ¿no?, el que da el avance a un procedimiento, porque si no, a veces las cargas de los ministerios públicos, bueno, pues rebasan y se quedan ahí los procedimientos olvidados. Eso es muy importante que tengamos nosotros bien consciente, ¿no?, de que nosotros estamos para apoyar a la víctima y al ofendido. Y bueno, pues quiero también saludar a quienes son mis fans ahí, que me ven cuando aparezco, que es mi papá, mi mamá, que nos están viendo, es mi hermana, mis sobrinas y mis hijos. Mis hijos son, como dices, nuestros principales fans. A mi hija Majo y a mi hijo Carlos les mando muchos saludos. Quiero agradecer también a Comunicación por este espacio, que sin ellos pues no se haría realidad. Si se enojan con nosotros, muchas gracias a ambos. Y bueno, también agradecerte a ti, Isa, que eres una excelente jefa. No puedo tener una mejor jefa que tú. Y y bueno, pues agradecerte, ¿no?, el espacio, la invitación. Y bueno, pues me siento muy afortunada de pues poner un granito de arena, ¿no?, para que las víctimas ofendidos se pueda lograr, ¿no?, que se les repare el daño, que lo que ellos buscan, ¿no?, ayudarlos. Esa es una labor muy bonita y me siento muy, muy satisfecha acá en el Consejo Ciudadano. Muchas gracias, Isa. Gracias, Yare. Pues esto es todo por el día de hoy. Agradecemos a todos los que nos vieron. Ya el SIC, el CAT, que también ya me están aquí reclamando que no les mando saludos y que no están viendo, pero sí hice mención de todo el equipo de trabajo del Consejo Ciudadano, a Jos, a Brenda, que nos están viendo, a Jenny también, que es parte del equipo de comunicación, y pues a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Espero nos puedan seguir, a Armando, a Carlos, que nos sigan en la siguiente transmisión, y pues estén atentos de todos los eventos del Consejo Ciudadano que pues se publican en las redes, ya sea en Facebook, Twitter, en la página oficial del Consejo Ciudadano, en donde pueden encontrar ahí nuestros medios de contacto. Los esperamos y pues espero que haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias.